A Alberto Barranco que nos tome la comunicación. Embajador, muy buen día, buena tarde para usted si está allá en Roma. ¿Cómo está? Efectivamente, muy buenos días allá en México, buenas tardes aquí en Roma. Bien, afortunadamente, y a sus órdenes, Eo Cárdenas. Oiga, dígame, ¿cómo va la evolución del Papa? Entiendo que, digo, pronóstico reservado, pero va evolucionando. Ahora sí que metió un susto a mucha gente en el mundo. Hay oraciones en todos lados. Hemos escuchado inclusive oraciones que se han hecho en países donde uno pensaría que no era tan sencillo, pero sí en Irak, por ejemplo, se ha rezado por la salud del Papa, pero independientemente de ello, pareciera que se va a recuperar, que aún hay Papa para un rato. ¿Qué se ve allá en Roma? ¿Qué se siente? ¿Qué se dice? Bueno, después de que se prendieron los focos rojos el sábado, cuando los médicos abiertamente dijeron pues la gravedad de las enfermedades que tenía el Santo Padre, bueno, como que la tempestad está amainando y hay cierta calma en el Vaticano, a pesar de que, bueno, pues se mantiene el rezo diario que se da a las 9 de la noche de un rosario para pues pedir por su salud ahí en la Plaza de San Pedro. Efectivamente, pareciera pues que la situación va mejorando, el Papa sigue trabajando. Ayer tuvo una actividad muy intensa, firmó muchos documentos, como lo acaba de decir la corresponsal, pero todavía no hay una fecha, digamos, exacta para poder decir va a ser dado de alta tal día. Tampoco se sabe qué tiempo requeriría después de complicaciones tan serias que tuvo para una recuperación, para una rehabilitación. Y una tercera incógnita es si esa recuperación se daría en su departamento pequeño, en el edificio que se conoce como Santa Marta en el Vaticano, o bien el Papa aceptaría, a pesar de su reticencia, irse al Palacio Apostólico, donde podría acondicionarse, digamos, un espacio con mayor profundidad para poder atender una emergencia, Ujú. digamos, una cámara que tuviera oxígeno, vamos, alguna situación como la tuvo en su momento Claro. el Papa San Juan Pablo II en su última etapa. Entonces yo no sé si el Papa acepte una cosa u otra, Ujú. como quiera que sea, seguramente la recuperación va a ser un poco larga, sobre todo utilizo la palabra larga porque Ujú. para el Papa hablar de una semana o 2 semanas No, es bueno, mucho. muy activo Jorge Mario Bergoglio, muy activo Francisco. Oiga, yo le quiero preguntar, Alberto Barranco, platicamos con Alberto Barranco, embajador de México en la Santa Sede, está ya en Roma en estos momentos. Eh, el Papa, digo, es una recuperación lenta, tiene una leve insuficiencia renal, ahí va saliendo de estos temas respiratorios, pero entiendo que mentalmente pues está perfectamente bien, que puede hablar, firmó por ahí algunas renuncias, aceptó algunos otros nombramientos, etcétera. Entonces, de ahí que este asunto de los papables, un posible cónclave, una renuncia como la que se dio en su momento con Ratzinger, hizo un poco de ruido, pero parece que eso también está, como señala usted, amainando, ¿o me equivoco? Sí, efectivamente, digamos que el Papa está tan activo que hoy nombró 2 nuevos obispos en México. Ayer nombró 5 obispos de Brasil. En fin, está activo el Papa, es un hombre que no se puede estar quieto, es muy difícil mantenerlo quieto, y ese es justamente uno de los problemas que se enfrentarán en el momento de la convalecencia, que él quiera, con la prisa que tiene por hacer cosas, que quiera pues no guardar el descanso que le recomiendan los médicos. Pero por otra parte, sí, efectivamente, ha bajado un poco el tono en cuanto a las versiones de que había reuniones secretas de cardenales y demás. Hasta este momento no hay ya mayor actividad en cuanto a la posibilidad de un cónclave eventualmente en el caso de una sede vacante, pero también está latente, aunque dormida, la posibilidad de una renuncia, porque el Papa dejó firmado un documento en el 2013 en donde decía que en caso de muerte cerebral o de alguna incapacidad que impidiera ejercer su papado, bueno, pues él renunciaría. Entonces, esta eventualidad, bueno, se ha venido alejando, 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 y evidentemente la otra, la de una sede vacante, pues también está cada vez más lejana. Digamos que la esperanza en este momento es un regreso del Papa, cuando y si realmente va a ser con una solidez que le permitan un tiempo más, eso no, solamente los médicos lo sabrán.
Finalmente le pregunto a Alberto Barranco, ciertamente pues uno nunca podrá saberlo a menos que se pueda revelar de alguna manera si hubo o no hubo reuniones secretas, ¿no? Pues al final de cuentas son reuniones secretas, o sea, no se publican si hay reuniones Exacto. secretas, pero es tan compleja la maquinaria política del Vaticano que pues seguramente hubo por ahí algunos movimientos, algunos corrillos, algunos rumores, etcétera. El Papa Francisco ha marcado un parteaguas, habrá quien lo aplauda, habrá quien dice dentro del mismo Vaticano, híjole, no estamos tan de acuerdo con estas aperturas, con varios temas que están en debate ahí en la Santa Sede. ¿Qué tanto cambia esto? ¿Qué tanto se mueven las esferas ideológicas, digamos, ultramontanas, ultraconservadoras, contra pues estas ideas liberales o un poco más liberales que ha puesto Francisco en la mesa? El debate revivió, sigue presente, queda igual? Bueno, siempre existe una resistencia a una reforma. Es tradicional que cuando alguien cambia, la naturaleza misma de los seres humanos hace que haya cierta resistencia a ese cambio. Estamos hablando de un papa que ha dado pasos gigantescos en materia de cambio en la vida de la iglesia. Por ejemplo, su último movimiento fue nombrar a una mujer, a una religiosa, como prefecta de un dicasterio. Esto equivaldría a ser secretario de Estado en México. Ujú. Estamos hablando también de que el Vaticano tiene a partir de marzo una mujer, una religiosa también, como digamos, lo que sería la alcaldía, lo que sería el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Bueno, el Vaticano tiene un jefe de gobierno, esa es una mujer. Son casos que realmente han cambiado totalmente la estructura del Vaticano, lo cual abre la puerta para nuevas reformas. Por ejemplo, el Papa ha tomado por los cuernos el asunto de la pederastia, ha incluso redactado documentos en donde habla de castigos severos para quienes cometan ese tipo de cosas. Es decir, los temas que en un momento dado eran tabú para la iglesia los ha abierto, los ha airado, los ha en alguna Ujú. forma colocado en la mesa, colocado en el tamiz, y esto evidentemente genera resistencias de parte de quienes son reacios al cambio. Entonces sí, efectivamente habrá dos corrientes, y si llegara a un escenario que no deseamos nadie, bueno, pues en ese momento sí, seguramente habrá un choque entre Claro. esas dos corrientes. Le aprecio, embajador. Es Alberto Barranco, embajador de México en la Santa Sede. Un abrazo hasta Roma. Igualmente, señor Cárdenas, estoy a sus órdenes. Muy buena tarde para usted. 7:56.